mensaje del día de hoy aquí en la zona familiar, la zona centro, diversamente, simultáneamente, están iniciando también los servicios en las casas de Tlaltenco, La Selena, Milpa, Tláhuac, y creemos que va a ser de grande bendición. Sin más preámbulo, vamos a entrar al mensaje. Voy a acompañar que todos los que estamos acá y nos están mirando, leamos la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 14, verso 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él, y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Amén. Dice la Escritura, vamos a ver acerca de esta historia de la Biblia de Jesús de Nazaret. Dice en una ocasión que Jesús de Nazaret predicando, estaba una multitud. Dejó a la multitud, terminó de predicar y le dijo a los apóstoles: vayan mar adentro. Cuando los apóstoles van mar adentro, Jesús de Nazaret se aparta a orar. Llega la noche y Jesús los alcanza, pero ya los apóstoles habían bajado mar adentro. Entonces dice la Escritura que estando ellos en una barca, comenzó a haber un fuerte viento. Y el momento que el viento azota la barca donde estaban los apóstoles y no estaba Jesús ahí en esa barca, a ellos dice la Escritura que les da un fuerte miedo. Vamos a las siguientes, por favor. Dice, leamos: y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, mas la cuarta vigilia de la noche. Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Entonces, estando la Escritura, estando Jesús de Nazaret caminando sobre el agua, dice que los apóstoles miraron a Jesús de Nazaret a lo lejos y creyeron que era un fantasma. Eso estamos hablando que sucedió hace más de 2000 años y ya creían en los fantasmas. Repito, hace más de 2000 años ya creían en los fantasmas. Hoy en día la gente cree en los fantasmas. Hemos llegado a casas donde nos dicen: es que aquí pasa la Llorona y son las 12 de la noche y en serio se escucha. Y de veras, ya hasta sabemos qué día, qué hora, y pasa gritando, y a esa hora ya nadie sale. ¿Por qué? Porque ahí en ese lugar, en esa calle, ya tienen la creencia que hay un fantasma que pasa gritando, y ellos le llaman la Llorona. Otros están acostados, durmiendo, y de repente se paralizan y dicen: es que se me subió el muerto. He escuchado, no sé si aquí no, yo creo que eso fue en otro lado. O allá tal vez donde nos están viendo. Entonces, y dicen: es que se me subió el muerto. Y empiezan, hay hasta creencias: mira, dile de groserías y se va a ir. En serio, yo lo he dicho. Y no es que se vaya el espíritu por las groserías, se va porque pues nada más viene a espantar. Y una vez que espanta, se va a ir ese espíritu. Pero desde hace más de 2000 años, dice la Escritura, los apóstoles, ¿qué creyeron que era cuando miraron que Jesús se acercaba? Creyeron que era un fantasma. Y como creyeron que era un fantasma, les dio miedo. No, hoy, igual que hoy en día, si alguien siente algo paranormal, le da miedo. El que tiene fe, no, el que tiene fe dice: no pasa nada, Dios está conmigo. Cualquier cosa en donde ponga la fe, pero el que no tiene fe, le va a dar miedo. Hasta los niños ya les enseña lamentablemente: mira, duérmete, si no ahí viene el coco. Y si no, pues ya ni vas a ver, no vas a dormir. Y se le empieza a inculcar ese miedo a algo que no existe, o un fantasma, o en otro término, que sí existe y eso sí es real, un demonio. Entonces los apóstoles tuvieron miedo. Vamos a ver qué es el miedo, qué nos dice el diccionario acerca de qué significa el miedo. Seguimos la siguiente. Miedo. La palabra miedo se origina del latín metus. Según la Real Academia Española, se define el miedo como la perturbación del estado de ánimo ante un riesgo o daño, real o inexistente. El miedo, todos yo creo que hemos tenido miedo. Alguna vez en nuestra vida algo nos ha dado miedo. Hay quien tiene hasta fobias. Un miedo y una fobia va mal extremo.
Por ejemplo, hay quien tiene fobia a los ratones, y un ratón bueno, grita y se escucha, yo creo, en todas las calles. Y el ratón pues no le va a hacer nada, no tiene ni veneno, no le puede arrancar un brazo, pero es una fobia. Si me estoy explicando, son miedos. Pero dice el término y dice el significado, que es algo que existe y algo que no existe. El hombre, nosotros podemos crear miedo a lo que existe y a lo que no existe. Un miedo real puede ser que a alguien lo puede morder una víbora y entonces mejor me cuido, porque ese sí es un miedo que real. Si me muerde, me pica, entonces sí estoy en riesgo de morir. Eso es un miedo real. Un miedo no real es cuando alguien de repente está en su casa y se cayó algo, nadie lo tiró y dice, ay, ¿qué es eso? Un fantasma, ¿no? A veces puede ser el viento. Hay veces que sí es algo espiritual, pero si fue solo el viento es un miedo que no es real. ¿Por qué que no es real? ¿Por qué? Porque no va a causar daño o solamente es generado acá. El miedo es una emoción. ¿Qué es el miedo? ¿Una qué? Emoción. Entonces el miedo se origina acá. El miedo, hay quien tiene miedo a salir y dice, ¿y si me asaltan? ¿Y si me pasa algo? Ahorita está el miedo de ¿qué? Del virus. Y si hay mucho pánico en la sociedad, y si me contagio, y si me enfermo, y ese miedo va más allá, no tanto por la enfermedad, porque más allá del miedo es me enfermo y me puedo morir. Ese es el real miedo que hay en la sociedad. Si me enfermo, me muero. Entonces existe un miedo, estoy sano, pero ya siento. Hay quien por el miedo, la perturbación, hay una enfermedad psicológica que son las personas hipocondriacas. Una persona hipocondriaca es, si ve que alguien está enfermo de algo, siente que ya se enfermó de lo mismo. Si una persona se intoxicó por comer algo y le salieron ronchitas porque se intoxicó, el otro por tocarlo siente que ya le pegó la roncha, aunque nada más fue una intoxicación, pero el otro tanto lo creó aquí ya. O le da un dolor y dice, ay, si tengo esto, y se mete a internet y pone dolor de estómago. Y ahí hasta le aparece hasta cáncer de estómago y, ay, sí tengo estos indicios, aquí lo que ya me está dando esto. Esos son ¿qué? Miedos no reales, porque ni sabemos si existen o no existen, pero ya se generan. Los apóstoles tuvieron miedo al ver ¿a quién? A Jesús. Fue un miedo inexistente porque creyeron que Jesús, ¿qué era? Un fantasma. Vean, los apóstoles en vez de pensar, ay, si es un ángel, o porque si es Jesús, no, es un fantasma. Igual el que cree en Cristo, si algo anormal está en nuestra casa, ay, si es algo malo, ¿por qué no pensar, es un ángel que me está cuidando? Ya movió por allá algo. Pero no, lo negativo, ay, algo me va a perturbar, algo me va a atacar, y ya empezamos a generar miedo. Vamos a seguir con los textos. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. La siguiente. Llega Jesús de Nazaret y cuando mira a los apóstoles con miedo, ¿qué les dice? Tened ánimo, ¿no qué? No temáis. ¿Por qué? Porque Jesús miró que tenían miedo. Y cuando Jesús miró que tenían miedo, agarra y les dice, miren, no tengan miedo, no tengan temor. Les dijo, soy yo. Cuando Jesús está en nuestro hogar, cuando Jesús está en nuestra casa, el miedo ya no debe invadirnos. Todo lo contrario, debemos de vivir confiados. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay una tormenta, que cuando hay un problema, tenemos dos opciones. O ponemos los ojos en Jesús, o ponemos los ojos en la tormenta. Repito, tenemos solo dos opciones. O poner los ojos en Jesús, o poner los ojos en la tormenta, en el miedo. Dice entonces, le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya para ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. La siguiente. Hasta ahí. Llega Jesús de Nazaret y dice la escritura que cuando Jesús de Nazaret llega y les dice, soy yo, no tengan miedo, le dice Pedro, si eres tú Jesús, manda que yo vaya contigo. ¿Cuántos apóstoles habían en la barca? ¿Cuántos apóstoles llamó Jesús? A 12. Y de los 12,
Solo uno se animó. ¿Y quién fue? Pedro, porque más aventado se pudiera decir. Dijo, yo voy. Siempre hay alguien así que dice, y bueno, pues aunque esté la tormenta, yo aquí no tengo miedo. Y dice la escritura que él agarró y dijo, manda que yo vaya y voy hacia ti. Entonces en ese momento le dijo Jesús de Nazaret que viniera. Jesús de Nazaret le dice, ven, está bien, ven. Y en ese momento Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Hasta hoy en día es imposible caminar sobre las aguas. Hay que con trabajos aprende a nadar y aún así siente que se hunde. Ahora imagínense caminar sobre las aguas, es todavía imposible. Ahora Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, desafiando la física, comenzó a caminar. Y no solo él, también le dio la orden a que uno de sus apóstoles también caminara sobre esas mismas aguas. Y fue Pedro. Pero Pedro caminando sobre las aguas, dice ahí la escritura. Vamos a leer. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Aquí vemos otra vez la palabra. Todos juntos. Miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Amén. Entonces dice la escritura, más atrás. Ahí. Entonces dice la escritura que Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, pero le entró, ¿qué le entró? Miedo. Tuvo fe, pero luego dudó. Todos en nuestra vida tenemos fe, pero luego ¿qué? Dudamos. Hay quien dice, yo tengo fe en Dios, yo creo en Dios, pero cuando viene un problema, una enfermedad o una necesidad, ¡ay! ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué el otro? Y aquí y allá, y comienza a entrar ¿qué? La duda, si no va bien el trabajo, si no va bien el negocio, si no va bien la familia, si hay problemas, comienza uno a dudar y uno comienza a tener miedo. Ahorita la sociedad está bien, está pasando una circunstancia muy complicada en el mundo, pero es bíblico. La Biblia dice que eso iba a venir, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos, escasez. La Biblia dice que todo eso iba a venir, pero la Biblia también dice que Dios cuida a sus hijos. Así que nosotros creemos que a la iglesia de Cristo y al que tenga fe, nada le va a pasar. Repito, al que tenga fe, nada le va a pasar, pero es cuestión de fe. Y es aquí donde ya quiero entrar a lo que hoy quiero que aprendamos. Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Ya había dado pasos de fe, pero también tuvo miedo. Aquí había dos áreas, dos caminos. El camino de la tormenta, que era el camino del miedo, y el camino de la fe, que era mirar ¿a quién? A Jesús. Y Pedro comenzó a dar sus pasos de fe mirando ¿a quién? A Jesús. Pero de repente sintió la tormenta y en vez de poner sus ojos en Jesús, los puso en la tormenta. Y cuando pone sus ojos en la tormenta, comienza ¿qué? A hundirse. Tenemos que poner nuestros ojos ¿en quién? En Jesús de Nazaret. Si viene algo que quiera atormentar en la familia, en el hogar, el país, alguna enfermedad, o ponemos los ojos en la enfermedad, en el virus, o ponemos los ojos en Jesús. Si tengo un problema en mi trabajo, en el negocio, ¿pongo los ojos en el problema o pongo los ojos en quién? En Jesús. Nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús, no en los problemas, no en el hombre, no en la iglesia. Repito, las iglesias, todas las iglesias, si uno va a una iglesia, algo le vamos a encontrar de error, algo. Ninguna iglesia es perfecta. No en el pastor o el líder. Usted si encuentra un defecto en alguien, en algún hombre o alguna mujer, algo también vamos a encontrar. Pero si ponemos los ojos en Jesús, ¿qué pecado cometió Jesús? Ninguno. Dice la escritura que Jesús no cometió ningún ¿qué? Pecado. Si ponemos los ojos en la tormenta, también la tormenta nos va a tirar. Entonces, en cualquier circunstancia de nuestra vida, nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús y en la fe de Jesús de Nazaret para creer que la tormenta, para creer que la enfermedad, para creer que el problema no me va a tirar, sino que Jesús me va a sostener. Le dijo Jesús, hombre de poca fe, ¿por qué tuviste miedo? Cuando entra la duda,
ya no hay fe, porque entró el miedo. Si usted está en su casa y orando a Dios, pero de repente algo le da miedo, entonces no estamos confiando en Dios. Estoy confiando en ¿qué? En el problema. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Marcos 5:36. Cuando Jesús de Nazaret llegó con Jairo, iba a hacer un milagro en su casa. Jesús de Nazaret le dice a Jairo: no tengas miedo, ten ¿qué? Fe. Tenemos dos opciones, solo hay dos opciones: o tengo miedo o tengo fe. Repito, o tengo miedo o tengo fe. Si tengo miedo, me voy a hundir, como Pedro. Si tengo miedo, me puedo enfermar. Si tengo miedo, entonces me voy a estancar en lo que haga. Si tengo miedo, no voy a salir adelante. Si no me acerco a Jesús y Jesús no me alimenta de esa fe, el miedo me va a envolver. Pero si tengo fe, entonces cualquier circunstancia que venga, la voy a sacar adelante. Porque voy a confiar ¿en quién? En Cristo. Dice la Escritura que al profeta Elías lo persiguieron para matarlo. Y le dijo Jesús: ve allá al arroyo. Fue a un arroyo porque ahí iba a tomar agua, porque lo perseguían para matarlo. Una circunstancia pues donde no podía trabajar, no podía hacer nada, pero fue al arroyo. Y dice la Escritura que él, para comer, Dios mandó cuervos con carne en su boca y le dejaban la carne a Elías para que Elías comiera. O sea, Elías fue alimentado a través de ¿qué? De cuervos. Elías tenía dos opciones: o tenerle miedo a la reina Jezabel que lo iba a matar, o confiar en Dios y decir: a donde Dios me vaya yo voy a comer. ¿Qué voy a comer? No sé. Dios creó maná, algo pondrá Dios. ¿Qué le dijo Dios? Pues sí, ahí te va. ¿Qué te va? Cuervos. ¿Y qué come el cuervo? Carne. Ya me imagino yo el cuervo llevando la comida y antojándose lo que lleva, pero como cuando usted manda al niño: mira, vete por las papas, pero no te las comas, aquí toques. Ya nada más viene con las papas y echándole el ojo. Ahorita que llegue, aquí todos comemos, pero tienen que llegar a casa, si no, imagino. Entonces, así iba el cuervo que llevaba comida, llevaba literalmente carne en su boca, pero se la llevó eran cuervos literalmente enviados a que alimentaran al profeta. Porque Elías sabía que él tenía dos opciones: o tenerle miedo a Jezabel o tenerle fe a Dios. ¿Y qué dijo? Yo creo en Dios. Si Dios dice que vaya al arroyo y allá me va a dar de comer, voy al arroyo. Y fue, se libró, se escondió de Jezabel, no tenía miedo, pero obedeció a Dios. Y Dios lo alimentó. Hoy en día la iglesia de Cristo es lo mismo. Tenemos que fe. Tenemos cuidado por precauciones, como Elías que fue y se escondió. Pero esas son las precauciones que tomamos del gobierno a todo lo que está pasando en el país y en el mundo. Pero sabemos que si tenemos que salir a trabajar, no porque uno quiera, sino porque es necesidad, sabemos que Dios nos va a cuidar, que Dios nos va a proteger y hasta nos va a alimentar. No dudo que ahí le manda ahí el perro o el gato, ¿no? Y que le va a llevar ahí la comida. ¿Por qué? Porque tenemos fe ¿en quién? En Dios. O sea, si no comenzamos a tener nuestra fe en Dios, nos va a acaparar el miedo. Repito, si no nos enfocamos y ponemos nuestra fe en Jesucristo, el miedo nos va a acaparar y el miedo nos va a tirar. Por eso es importante vencer el miedo. ¿Y con qué venzo el miedo? Con la fe. ¿Con la fe en quién? En Jesús. Ahí se ve en chiquito, pero lo digo yo. Dice en la Biblia se menciona la palabra no temas 365 veces. ¿Cuántos días tiene un año? 365 días, un año. Eso quiere decir que Dios nos da un texto diferente para cada día del año para decirnos no temas. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Como que Dios nos dice: yo sé que medio se te olvida y como que tu fe de repente va a estar así. ¿Y qué dice Dios? Levántate y mira, lee otro. Y no hay ni para que repitas el mismo cada día y digas: ay, el mismo.
el mismo siempre la misma comida. No, Dios dice, mira, 365 veces dice Dios, no que, no temas. Si hoy en día me acuesto y digo, ya, hoy Dios me ayudó, pero ¿y mañana cómo le hago? Y Dios dice, pues mañana lee el otro, hay otro, así que no te preocupes. Otro texto diferente, ya se levanta y dice, no temas. Josué 1:9, no temas, sé valiente, yo estoy contigo. Y cada día nos dice que no temas. Ay, Señor, pero y si me pasa algo y si me enfermo, no temas. Y si mañana no me va bien, no temas. Y si mañana por afuera algo me sucede, no temas. Dios, ¿qué le dijo a Pedro? No tengas miedo. ¿Por qué dudaste? Por eso la Escritura nos marca y siempre Dios nos está diciendo, no temas, no temas, ten fe, confiemos en quién, confiemos en Cristo. No importa la situación que esté pasando alrededor, nosotros, el creyente, debemos de tener fe. Fe, ¿qué es lo que nos sustenta? La fe. Creemos en Dios que no lo vemos. Si ya creemos en Dios que no lo vemos, ¿por qué no tener fe para creer que Él nos va a bendecir? Creer que Él nos va a cuidar. No un día, sino los 365 días del año nos está cuidando, nos está protegiendo. Dice un salmo que Él vela por nosotros. Cuando uno se queda bien dormido porque el trabajo estuvo pesado, Dios no se duerme, Él nos está mirando. No es como los veladores, no todos, ¿verdad? Algunos pasan y llegan, está cuidando bien, pero la almohada. Entonces, no, Dios no se queda dormido. Dios sí, nuestro Señor Jesucristo, Él sí está velando y nos ve, hasta nos ve dormidos, pero nos está cuidando, nos está protegiendo. Eso es lo que Jesús de Nazaret quiere de nosotros. Porque Jesús de Nazaret sabe que si entra el miedo a nuestra vida, nos puede pasar lo que le pasó a Pedro. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? Comenzó a hundirse. Dio pasos de fe, pero comenzó a ¿qué? A hundirse. Todos creemos en Dios, pero hay una circunstancia que la tormenta nos puede golpear y eso nos puede como que comenzar a ¿qué? A hundir. Jesús de Nazaret, ya para ir terminando, dijo, si alguien siente que le hace falta fe, pídala. ¿Qué es lo que hace referencia a Jesús? Mira, si tú sientes como que el miedo, como que te da miedo el coco o cualquier otra cosa, ¿sabes qué? Pide fe. Pide fe. Si sientes que algo te da miedo alrededor o algo que está pasando en tu casa, en cualquier otra circunstancia, pide fe y no tengas miedo. Que dice, yo estoy contigo. ¿Qué es lo que le dice la Escritura? Yo estoy contigo. Como el niño, cuando los niños están chiquitos, si no está papá y mamá, comienzan a llorar porque no los ve, hasta que ya ven a mamá o papá, ya mamá o papá les dice, ya estoy aquí, estoy contigo, ya como que el niño deja de ¿qué? De llorar, porque esa es la tranquilidad, esa es nuestra confianza en Cristo. Entonces, de igual manera que confía en Cristo, Dios nos dice que es nuestro Padre, yo estoy contigo, no te preocupes. Señor, es que, ¿qué voy a hacer mañana? No te preocupes. Si quieres, ve y lee el otro que dice, no temas. Lee, es diferente, te va a decir diferente, te va a decir hasta sé valiente, te va a decir, porque cada no temas, Dios está dando mensajes y dice y añade, yo estoy contigo, sé valiente, esfuérzate, no tengas miedo, etc. A Jairo le dijo, ¿no? ¿Qué le dijo a Jairo? No tengas ¿qué? Miedo, ten fe. Eso es como nosotros como creyentes vivimos y esa es nuestra manera de vivir para estar tranquilos. Por eso uno anda tranquilo, por eso uno anda confiado, sabiendo que todo lo que se está viviendo va a pasar, pero igual confiando en ¿quién? En Cristo. Nuestra fe debemos agarrarnos bien de la mano de nuestro Señor Jesucristo y de esa manera Dios nos va a sostener. Decir a Dios que no entre la duda y mantenernos en ello. ¿Qué vence el miedo? La fe. En conclusión, ¿qué va a vencer el miedo en el hombre y la mujer? La fe. Si alguien llega a tener miedo, debe pedirle a Dios fe. Si alguien llega a tener miedo, leemos la Biblia, agarre una alabanza, ore a Dios, pero el miedo se vence con algo y es a través de la fe. Así como cualquier cosa se puede vencer o todo tiene su debilidad,
La debilidad del miedo es una, y es que usted tenga fe. Por eso es importante nosotros creer en Dios. Dice un texto que el justo por la fe vivirá. Eso quiere decir que si hay un justo y no tiene fe, ¿cómo va a vivir? No puede vivir. No puede haber un justo que viva sin la fe. La necesitamos para creer en Jesucristo. Amén. Entonces, el justo por la fe vivirá. Nos ponemos de pie. Vamos a hacer una oración. La invitación en esta hora a todos los que estamos acá y a los que nos están escuchando es que el miedo que quiere inundar su casa, su hogar, su vida, su familia, usted lo venza ¿con qué? Con la fe. Con la fe puesta ¿en quién? En Jesús. Tenemos dos opciones. O mira el problema, o miramos la necesidad, o miramos a Jesús. Solo están esas opciones. Solo esos caminos. Pero si decidimos mirar a Jesucristo, Él nos va a rescatar. No va a dejar que nos ahoguemos, sino que va a hacer sacarnos de ese problema y darnos fe. Esa fe que necesitamos para creer en Dios. Entonces vamos a orar, y la oración que en esta hora se va a hacer es para que la fe que Dios ha puesto en nosotros no decaiga. Para que la fe que Dios ha puesto en nosotros se permanezca. Necesitamos alimentar nuestra fe. Repito, necesitamos alimentar nuestra fe. ¿Qué pasa si un día de nosotros no comemos? A veces por no desayunar ya uno ve doble. Ya son 3 de la tarde y ay, saluda a su hermano, hermana, ya veo 2. ¿Por qué? Por no comer. Imagínense si el miedo está inundando su vida y no alimenta no vence ese miedo con la fe, no se alimenta de la fe. Cuando usted salga el problema, cualquier cosita nos va a hacer dudar, cualquier cosita nos va a hacer hundirnos. Entonces, tengo que alimentar. ¿Cómo me alimento? Voy a la Escritura. El pan. ¿Cuál es nuestro pan espiritual? La palabra. Por eso son 365 veces. Es un pan diario. El pan de fe diario. Usted lo va a agarrar y ahí está el pan de fe diario. Pan de fe. Y tomamos el pan de fe y vencemos el miedo. Y ya se me acabó ese pan del día lunes. Toma el otro pan de fe del otro día. Y agarra el pan de fe y vuelve a alimentar su espíritu. Porque lo tenemos que constantemente alimentar. Si no, igual que nuestro cuerpo físico se debilita, y también espiritualmente nuestra alma se puede debilitar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alimentarla con el pan de fe, que es la palabra de Cristo. Entonces, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios, vamos a pedir a Dios en esta hora, los que estamos aquí, donde nos lleguen a mirar, vamos a pedir a Dios que Dios obre en la vida de cada uno de nosotros para que la fe no falte. ¿Qué es lo que vamos a pedir a Dios que no falte? La fe. Porque si hay fe en el hogar, si hay fe en la familia, se va a vencer cualquier miedo. Ya no le va a tener miedo ni a Nayodón. Así que esa es nuestra fe. Amén. Vamos a orar, inclinamos ahí nuestro rostro. Los que nos lleguen a mirar, igual los invitamos a hacer la oración, inclinar el rostro, cerrar los ojos un momento para concentrarse y pedir a Dios que en esta circunstancia que se vive el país, tanto de la enfermedad como a expectativa de la economía, que el miedo no atormente el corazón y la familia, que creamos en Dios, que tomemos las precauciones debidas como prudencia, pero que nuestra fe no falte, sino que creamos que Dios nos va a sacar adelante en el nombre de Jesús. Oremos. Soberano Señor Jesucristo, Creador del cielo, del mar y de la tierra, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Hoy entendemos que el miedo se vence a través de la fe, que no hay circunstancia más grande que tú y que tú tienes el control de todas las cosas. Señor, te pido por cada uno de los que estamos en este lugar, te pido por cada uno de los que nos lleguen a escuchar, Señor, que Padre, el miedo que quiere inundar la mente, el miedo que quiere inundar el corazón, la familia, el hogar, no lo permitas, Señor, sino que antes bien pongas esa fe, afirmes esa fe en cada mente, afirmes esa fe en cada corazón,
para que la fe, Señor Jesucristo, venza todo temor, venza todo miedo, venza toda incertidumbre. Y Padre, seamos levantados, Señor, y salgamos adelante ante cualquier circunstancia. Pues tu iglesia, Señor, es ese ejército que se levanta en fe, Padre, clamando a ti, Señor, por cada necesidad. Te pedimos por cada uno, Señor, de nuestros hermanos que estén enfermos, que tú lleves sanidad a sus vidas, que tú bendigas sus trabajos, que tú bendigas su negocio, que no haga falta el alimento en su casa. Te pedimos, Señor Jesucristo, que tú bendigas todo lo que hagan, Señor, y sea de grande bendición para sus casas. Te lo pedimos, Padre, todo esto, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor Jesucristo, por tu presencia, Jesús. Amén. Vamos a leer todos la bendición. Ahí estaba la bendición. Dando conclusión a la transmisión y a la palabra de Dios. Dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Gracias por seguirnos. Dios les bendiga.